A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una familia muy humilde de 17 hijos, uno de los pequeños, el penúltimo, también estaba obligado a trabajar en la pequeña fábrica de su padre. Aquel lugar era una fábrica de velas y jabones, de insoportables olores por las grasas animales y otras sustancias orgánicas. El niño, desesperado, le dijo a su padre que aquello era superior a lo que él podía resistir. El padre, un puritano trabajador y estricto, le dijo que lo que él no podía resistir era a una persona con pereza para trabajar, y menos siendo su propio hijo. El niño buscó una salida y le respondió que prefería otros olores, el olor de la tinta sobre el papel, por ejemplo, y le pidió permiso para trabajar en una imprenta. Y así fue. Ese niño después se hizo impresor de periódicos, escritor, político e inventor. Se llamaba Benjamin Franklin, uno de los voceros de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero mientras pensaba en la libertad en esta tierra, también miraba hacia el cielo para observar las nubes. Consciente de estar jugándose la vida, Benjamin Franklin elevó una cometa con puntas metálicas en medio de una intensa tormenta. Fijó un cable a tierra y un día logró lo que parecía imposible. Le arrancó un rayo a una nube. En ese momento se inventó el pararrayos. Poco tiempo después, en Filadelfia, ya se habían instalado más de 400. Pero no solo eso. Franklin fue también el inventor de los lentes bifocales y un original pensador. Si hoy pudiera hablarnos, nos diría algo como esto. ¿Amas la vida? Pues no pierdas el tiempo, porque de eso está hecha la vida. No hay mejor predicador que la hormiga, que no dice nada. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Y así, apoyado en su lucha política, en sus inventos y pensamientos, desde la eternidad nos mira y nos habla Benjamin Franklin. Y lo estamos recordando, porque un día como hoy partió hacia el silencio y el misterio. Era un 17 de abril de 1790, y el mundo le agradecerá por siempre su talento. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa nombra a 2 nuevos embajadores. David Rosero fue posesionado por la Asamblea Nacional como vocal principal del Consejo de Participación Ciudadana. Maestros no podrán grabar a alumnos con celulares ni usar su imagen sin consentimiento, según el Ministerio de Educación. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Fortalecer el voto. Roberto Aguilar, Rafael Correa pela cables y lleva al correísmo al punto de quiebre. Noticias del día. Daniel Noboa nombra a 2 nuevos embajadores. De regreso al Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa emitió nuevos decretos ejecutivos para realizar movimientos en 2 embajadas de Ecuador. Con el decreto ejecutivo 603 agradeció los servicios prestados por el embajador del Servicio Exterior, Denis Toscano Andrade Amores, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, con sede en El Cairo, Egipto. En su reemplazo nombró al señor Felipe Rivadeneira Molestina como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante los Emiratos Árabes Unidos. Felipe Rivadeneira es un nombre conocido en el mundo empresarial ecuatoriano. Actualmente se desempeña como presidente del directorio de la FedExport y fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Además preside la Junta Directiva de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador, AIBE. En el decreto ejecutivo 604, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a Manuel Mauricio Montalvo Samaniego como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el gobierno de la República de Sudáfrica. Asimismo, mediante el decreto ejecutivo 605, el gobierno agradeció los servicios prestados por el señor Manuel Mauricio Montalvo Samaniego como representante permanente de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. De esta manera, este cargo queda vacante hasta que el presidente designe su reemplazo.
David Rosero fue posesionado por la Asamblea Nacional como vocal principal del Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea Nacional posesionó a David Rosero Minda como vocal principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este miércoles 16 de abril de 2025. Rosero había sido consejero de participación en 2 ocasiones y obtuvo el mayor número de votos en los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2023. Sin embargo, enfrentaba un lío legal que impedía su principalización. El político fue destituido en enero de 2023 por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional, cuyo efecto fue el impedimento para ejercer algún cargo público por 2 años y para volver a la misma institución, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Para determinar si podía o no posesionarlo, la Asamblea Nacional elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado, la cual indicó que la prohibición de reingresar a la misma institución del Estado de la que fue destituido un servidor no aplica para las autoridades que la Asamblea Nacional debe posesionar. Además de Rosero, la Asamblea posesionó como vocales suplentes a Óscar Ayerbe Rosas, Gilberto Gilbert Febres Cordero, Mónica Mosquera Romero por vía telemática, Tatiana San Pedro Alomoto y Mónica Morán. La ceremonia de posesión se realizó tras la lectura del oficio remitido por el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, así como del pronunciamiento emitido por la Procuraduría General. Estuvieron presentes 128 asambleístas. Maestros no podrán grabar alumnos con celulares ni usar su imagen sin consentimiento, según Ministerio de Educación. Solo el nivel de bachillerato tendrá permitido usar teléfonos celulares para actividades pedagógicas y casos excepcionales, según establece un acuerdo del Ministerio de Educación. El documento es de cumplimiento obligatorio en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación en modalidad presencial y ordinaria, abarcando la jornada escolar y actividades extracurriculares, señaló esa cartera de Estado en un comunicado. La ministra de Educación, Alegría Crespo, manifestó que desde el 5 de mayo en la región Costa Galápagos y desde septiembre en la Sierra Amazonía empezará a controlarse la utilización de teléfonos celulares en el aula. Además, el personal de la institución educativa no debe utilizar su teléfono con fines personales, salvo para fines de gestión pedagógica, como acceso a recursos educativos digitales, consulta de material bibliográfico para el desarrollo de la clase, coordinación y gestión escolar con los miembros de la comunidad educativa, carga y descarga de herramientas y aplicaciones digitales, precisó el ministerio. La disposición señala que está prohibido utilizar la imagen de los estudiantes en cualquier formato para la difusión en redes, plataformas o espacios en línea personales del docente o de terceros. También se anota que está prohibido grabar a los estudiantes sin el consentimiento firmado de su representante legal a lo largo de toda la jornada de clases, inclusive si el material no es difundido. La norma indica que está prohibido publicar cualquier tipo de material audiovisual de los estudiantes en cualquier medio en línea sin el consentimiento firmado de su representante legal. Según el Ministerio, dentro de la norma está prohibido realizar transmisiones en vivo donde se use la imagen de los estudiantes sin el consentimiento firmado de su representante legal a lo largo de toda la jornada de clases. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Emilio Suárez, abogado especialista en Derecho Constitucional. El tema del que habló son los criterios sobre la propuesta de la Asamblea Constituyente. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, nuestra Constitución en el artículo 444 tiene lo que yo le llamo el botón de autodestrucción de la Constitución, es decir, prevé la posibilidad de una Asamblea Constituyente, cosa que no había anteriormente en las constituciones pasadas en la historia del Ecuador. Y este mecanismo ha sido trazado además a través de la jurisprudencia de la Corte. ¿Cuál es el mecanismo? Es un mecanismo bastante extenso, pero vamos a intentar ser lo más concisos. Básicamente, si el presidente quiere presentar una iniciativa, la tiene que presentar ante la Corte. Esta iniciativa debe contener 3 documentos. El primero es la justificación de la vía. Recordemos que no es que si yo quiero hacer una asamblea constituyente simplemente lo hago, sino que debe justificarse el por qué una enmienda o una reforma parcial a la Constitución no son suficientes para realizar los cambios que se quieren. Les pongo un ejemplo. He oído a varios políticos y allegados al presidente de la República
decir que se necesita una constituyente, por ejemplo, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Ya la Corte nos ha dicho que para eso solamente se requiere una reforma parcial y no es necesario ir a una asamblea constituyente. Ese es el primer documento. El segundo documento son los considerandos y la pregunta que debe ponerse a disposición del pueblo. Y el tercer documento es el más importante, es el famoso estatuto electoral o estatuto de la constituyente, porque recordemos que actualmente la norma no prevé cómo se van a elegir eventualmente a los asambleístas constituyentes. Y eso lo propone, valga la redundancia, el proponente, en este caso el presidente de la República, si es que así lo hace, y la Corte deberá definir si es que la forma de elección de los asambleístas y la forma de funcionamiento, además de la constituyente, es democrática, es participativa, es decir, un poco la Corte ya descarta de plano el tema de una reunión de una junta de notables para que redacten la Constitución, porque dice que el acceso a una constituyente debe ser democrática y participativa por parte de los ciudadanos. ¿Y todas las asambleas constituyentes son de plenos poderes? No. No. De hecho, la Corte Constitucional cierra esa posibilidad. La Corte expresamente indica en varios dictámenes que la Corte nunca va a permitir que se vuelva a preguntar al pueblo, lo que se preguntó en el año 2006, la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes. Eso está descartado. El poder constituyente está previsto únicamente para redactar la Constitución. No está previsto para legislar, para dictar mandatos, para otorgar amnistías, para designar autoridades, etcétera. Para eso no existe. Es decir, el escenario de 2008 no se puede repetir. De acuerdo con la Corte Constitucional, no, pero ahí yo creo que nos enfrentamos a una problemática ya no de índole jurídica, sino de índole política. Y es que recordemos que evidentemente una asamblea de plenos poderes es una tentación para quien esté en el ejercicio del poder y para quienes pretenden alcanzar o cooptar esta asamblea constituyente. Y recordemos lo que pasó en el año 2006, más allá de la pregunta que se hizo, que se nos sometió a nosotros a la consulta de la asamblea de plenos poderes. Recordemos que la Asamblea Constituyente en el mandato constituyente número 1 dijo: yo me autoproclamo de plenos poderes y yo voy a poder hacer todo esto y mis decisiones no van a ser cuestionadas. Yo creo que es probable al menos que un escenario así se repita. Y eso es lo que doctrinariamente se llama un poder constituyente de facto o un poder constituyente de hecho versus un poder constituyente de derecho que te obliga a seguir el proceso que está previsto en la Constitución y en la jurisprudencia. Ahora, Emilio, también se está hablando de una asamblea constituyente express, una condición express. ¿Cómo se hace eso? Ya lo había dicho Esteban Torres, lo había mencionado también el presidente reelecto Daniel Noboa. ¿Existe tal condición de asamblea constituyente express? Y justamente uno de los requisitos que debe constar en este estatuto, en este tercer documento, es cuál es el tiempo de duración de la constituyente. Para mí es un poco complicado hablar de una constituyente express o de delimitar el tiempo en un estatuto, porque finalmente recordemos que la Constitución es un acuerdo de la sociedad, es un acuerdo de todos. Y evidentemente se requieren mecanismos de diálogo con gremios, con grupos, con todo el Ecuador en realidad, como sucedió por ejemplo en Colombia en el año 91, que previo a expedir su constitución pasaron incluso años de ponerse de acuerdo y por eso ese texto se mantiene vigente. Ahora por ejemplo, la constituyente de Montecristi fue una constituyente express, duró 9 meses y es un tiempo realmente corto para un proceso constituyente para justamente llegar a consensos con toda la sociedad. Ahora, si se quiere hacer menos que eso, la verdad, yo creo que es un reto significativo. El tiempo, ¿no?, cuenta desde que se empieza a convocar. Es decir, cuenta el tiempo de decisión, de candidaturas, de elección, de instalación, de término y de aprobación. Es decir, son más de 9 meses realmente. Por supuesto, claro. Y vamos a vivir, retomando el tema del procedimiento, si se pasa el filtro de la Corte, vienen 3 procesos electorales. El primer proceso, que es una consulta popular para ver si estamos o no de acuerdo con una constituyente. El segundo proceso, la elección de los asambleístas constituyentes. Y el tercer proceso va a ser el referéndum aprobatorio de la constituyente. Wendy Reyes, docente y analista política, estuvo en Radio Sucesos. Hace un análisis del resultado electoral. Vamos con la nota. Creo que estamos en un proceso muy importante en el Ecuador, ya hemos pasado la elección, no ha habido incidentes que reportar, todos los observadores internacionales que han estado aquí en el país han dicho que todo ha estado muy bien. Hubo una diferencia bastante holgada, lo cual dio tranquilidad porque todos esperábamos una elección tremendamente ajustada. Creo que el 11.3 puntos que existen de diferencia es bastante, y ahora comenzamos a analizar qué pasó, cuáles son las provincias donde se ganó, qué es lo que pasó con el correísmo, qué pasó con la campaña de Luisa González, qué pasó con la campaña de Daniel Noboa.
Creo que es un espacio democrático, lindo para hacer estos análisis, para mirar por qué eligieron de esta forma los ecuatorianos, como decía Verónica, cuáles son los cómo, los porqués también de qué pasó. Yo creo que aquí hubieron dos porqués. Una, creo que Daniel Noboa jugó muy bien sus cartas para esta segunda vuelta. Creo que en la primera vuelta vimos a un Daniel Noboa más confiado. De hecho, vemos que al final él nos sale a agradecer a su votación. De alguna forma esperaba ganar en la primera vuelta. Vemos que se corrigieron varios errores en esta segunda vuelta a partir del debate. Y creo que en cambio en la otra candidatura hubo mucho más confianza, se confiaron mucho. Creo que hubo muchos errores de la campaña, pero sobre todo de la Revolución Ciudadana y de sus actores y de sus figuras que hicieron que exista un miedo a lo que podría ser que vuelva el correísmo. Creo que eso es lo que pasó en esta elección. Wendy, ¿cuáles son los temas más, bueno, complejos, los errores más quizás evidentes que cometió la RC para perder estas elecciones y para, como dice el presidente Noboa, que ha sido reelecto, tener un voto de un correísta, de un correísmo desilusionado? Yo creo que hay 5 errores que los podemos catalogar así como los errores de la campaña de Luisa González, que comenzó con el fantasma de la dolarización. Comenzó con el fantasma de la dolarización, que aunque nosotros decimos, bueno, tenemos un país dolarizado, vimos primero a una asambleísta, Paola Cabezas, hablando en un debate sobre el tema. Si bien es cierto, la candidata Luisa González salió a aclarar y decir que no se trata de desdolarizar. Después tuvimos al expresidente Rafael Correa entrevistando a su ex canciller Ricardo Patiño, hablando mal del dólar, hablando mal de Estados Unidos y hablando bien de Venezuela, de Nicaragua. Creo que esto es interesante ver a los ojos del Ecuador, de los votantes, que para el ecuatoriano es muy importante el dólar. De alguna forma hay estabilidad y hay un miedo a que se salga del dólar. Por el otro lado, la comparación entre lo que significa Venezuela y lo que significa Estados Unidos para el ecuatoriano es interesante. Hay unos datos en el Latinobarómetro en donde se hace un análisis de la imagen de los países. Y para el ecuatoriano, el 85% ve con buenos ojos la imagen de Estados Unidos, mientras que el 13% apenas ve con buenos ojos la imagen de Venezuela. Entonces, en este discurso, hablar mal del dólar, hablar bien de Venezuela, perjudicó a la candidata. Entonces, primero, el fantasma de la dolarización. Creo que el segundo error fue el tema de los gestores de paz, que no supo explicar bien y la gente lo asoció también con Nicaragua, también con Venezuela, también con Cuba, y creo que hubo mucho más miedo de lo que significaría unos posibles gestores de paz a la luz de lo que significan estos otros países, los gestores de paz, que realmente están más ligados a las armas, más ligados a la violencia que realmente a lo que significa. Por el otro lado, creo que también el tercer error fue todos los chats que se abrieron y que se verificó de la Liga Azul, ¿verdad? Tenemos chats en donde de alguna forma la gente dijo, esto es el correísmo, habían peleas entre las mismas personas de la Revolución Ciudadana. Vemos al ex consejero de Augusto Verduga hablando mal, inclusive de la propia Luisa González, inclusive de Rafael Correa. Y aquí sale el tema de que la llamaban la Rana René, que de una u otra forma indirectamente ella reconoce esto en el debate y creo que también le pasó factura porque ella trató de decir no soy un títere porque comenzó en el lado de B de la campaña a decir que es un títere de Correa. Y el tratar de no ser un títere en el mismo debate, de decir yo no soy la Rana René de alguna forma con su actitud, con tratar de mostrar otro liderazgo, creo que fue contraproducente porque se vio una Luisa González agresiva, que de alguna forma lo que quería mostrar es un liderazgo fuerte, pero creo que lo que se mostró fue una persona muy agresiva y descontrolada de alguna forma. En Impacto Informativo, Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, habla acerca de las consecuencias económicas de las elecciones presidenciales. Escuchemos lo que opina. Efectivamente, es el resultado de lo que acaba de acontecer en el tema electoral. Esto obviamente es bueno para el país, una buena noticia, la baja del riesgo país, pero sí vale la pena recalcar que hay mucha volatilidad. Así como ahora lo vemos en una reducción importante, eso ya ocurrió en el pasado y volvió a repuntar.
Y lo que interesa aquí es que el proceso sea mucho más constante y perseverante a la baja. Yo, en ese sentido, creería que los esfuerzos hacia adelante van a depender de la política económica que se aplique. El gobierno tiene muchos desafíos, tiene muchos retos, así como tiene el apoyo popular en cuanto al resultado electoral. Ese mismo apoyo es un compromiso, y es un compromiso porque obviamente tiene que empezar a demostrar que lo que se ha ocurrido, lo que ha pasado en el último año y medio, tanto las mejoras en indicadores económicos, que las reservas que están mejor, que los atrasos algo se han reducido, que el déficit fiscal termine traduciéndose en lo que la gente espera. ¿Qué espera la gente? Más empleo, menor inseguridad, más posibilidades de progreso, mejores indicadores de pobreza. Y para eso, creo yo, tiene que emprender en algunas reformas. Muchas de ellas tienen políticamente dificultades, pero tiene que hacerlo. Y en ese sentido, creería yo que está un poco el desafío fuerte que tiene que hacer el gobierno en este periodo de 4 años que le toca gobernar. Usted obviamente maneja los esquemas políticos para todos los elementos que ha mencionado. La Asamblea Constituyente o este anuncio de Asamblea Constituyente con el fin de derribar y modificar sustancialmente la Constitución del 2008, ¿podría ser una alternativa? Bueno, no todos los cambios requieren de la Asamblea. Hay acciones que dependen bastante de la decisión del Ejecutivo y están en su árbitro. Es decir, le voy a dar ejemplos. Una baja del impuesto a la salida de divisas, eso no requiere Asamblea Nacional. El que pueda buscar esquemas que permitan reducción del tamaño del Estado, algunas de esas acciones tampoco dependen de la Asamblea Nacional, otras sí. El darle flexibilidad, por ejemplo, al aporte del Estado a la seguridad social, me refiero al 40% de aporte, esto es políticamente difícil, sí requiere, en este caso, una reforma legal, no para eliminar, sino para ponerle algún tipo de techo, porque las circunstancias que hemos visto van a ser inviable que se siga aportando en los montos que están establecidos. El rol de las empresas públicas, unas sí, otras no, van a necesitar. El tema de la nómina, eso está en manos del gobierno. El tema de los aranceles, por ejemplo, a pesar de lo que acaba de ocurrir en el tema internacional, también está en manos del gobierno. Es decir, yo creo que hay unos elementos que están fuera de su alcance y tendrá que ver cómo lo negocia con la Asamblea, pero otros están en sus propias manos y eso habrá que ver. El tema de los subsidios, por decir el subsidio al diésel o al gas, eso no tiene nada que ver con la Asamblea, pero es una decisión política difícil y que está en manos del gobierno. Así que habrá que ver cómo se mueven esos ámbitos. Pero una Asamblea Constituyente que derribe la Constitución de 2008, por ejemplo, sí podría lograr un manejo un poco más coherente de los sectores estratégicos, ¿verdad? De la minería, del petróleo, donde actualmente usted no se puede mover, pues realmente con agilidad no puede atraer inversiones, no puede generar a partir de eso más plazas de trabajo, más bienestar, más riqueza. Sí, eso es verdad. Probablemente la Asamblea ayude, pero tampoco creo que es la solución completa a los problemas. Primero, no sabemos qué puede pasar en una Asamblea Constituyente. Y segundo, hay ciertas decisiones que pueden hacerse, como explico, fuera de la Asamblea Constituyente. Pero muchas de ellas sí tienen un impacto político difícil. Le doy el ejemplo que acabo de citar. El asunto del subsidio del diésel. Son 2.000 millones al año, no es que es una cifra pequeña, es una cifra importante. Eso tendrá que ver cómo se lo maneja, a ver si, por ejemplo, se elimina el subsidio abierto, que es lo que tenemos en este momento, y se le da un apoyo directo a los sectores que puedan verse afectados.
Tenemos el día de hoy, es un gusto con nosotros, a Oana Matei, y es la gerente general de Roche Pharma Ecuador, y le hemos invitado porque queremos hablar un poquito de la labor que viene realizando Roche, este importante laboratorio farmacéutico a nivel mundial, una multinacional, y que además ha decidido unirse a lo que es la hora del planeta dentro de estas estrategias globales que existen de parte de varios actores, de varios organismos internacionales en favor de lo que es el cuidado, la sostenibilidad, la economía circular, un montón de factores que van en favor, yo lo decía ayer en otro programa, que tienen que ver con el cuidado de nuestro hogar. Nuestro hogar es el planeta y hay que tenerlo limpio, ordenado, habitable. Oana Matei es Oana María, ¿no? Matei es de origen rumano y está, en este caso, en Ecuador desde hace 3 meses. ¿Cómo se encuentra aquí en Ecuador? Empecemos por ahí un poquito. Me contaba que está contenta de estar aquí en nuestro país. Primero, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Soy Oana María Matei, así es. Soy de Bucarest, Rumanía, y estoy aquí desde el inicio del año. Bueno, español, me contaba que ha estudiado durante toda su etapa académica, desde segundo año de la primaria hasta salir del colegio, y es por eso que maneja además muy bien el español. Así es, muchísimas gracias. Bueno, hablemos un poquito de Laboratorios Roche. ¿Por qué decidió Roche Ecuador unirse a esta campaña de la hora del planeta? ¿Qué tan importante resulta el irse sumando a esos distintos actores en favor de nuestro planeta? En Roche Ecuador creemos firmemente en la sostenibilidad. De hecho, la sostenibilidad es un pilar fundamental de nuestra estrategia y nos guía a cada una de las acciones de cada día. En unirse al Hora del Planeta en 2025 refuerza este compromiso que tenemos en todas las acciones que tenemos cada día, y es también una oportunidad. Es una oportunidad de visibilizar cómo adoptar estrategias saludables que cuidan el medio ambiente, puedan ayudar a tener un futuro más saludable para nosotros y para las generaciones que vienen. En el 22 de marzo hemos apagado las luces como un gesto simbólico en nuestras oficinas, pero eso es solo un punto. Lo que Roche hace en toda su estrategia de sostenibilidad va mucho más allá que este punto. Así que puedo destacar muchísimas de las iniciativas que en este momento tenemos desde varios años y que vamos a continuar porque seguimos innovando para identificar métodos y soluciones sostenibles para el medio ambiente. Esas iniciativas se convierten o se van transformando en pilares fundamentales de lo que va realizando Roche en Ecuador. ¿Cuáles son esas iniciativas? De pronto las más importantes, comentémoslas. En Roche Ecuador, en el pilar de sostenibilidad, tenemos 3 áreas muy importantes que fomentan la sostenibilidad. La primera parte muy importante es el hecho de tener todas nuestras oficinas, tienen sensores domóticos, tenemos sistemas domóticos automatizados para el control de la iluminación, para el control de la climatización, asegurándonos que utilizamos la energía eléctrica con mucho cuidado y sin tener desperdicios. Cuando sea estrictamente necesario, digamos. Exactamente. ¿No? Y con cuidado. Exactamente, sí. Tenemos también grifos eléctricos con sensores automáticos, lo que controla el uso sostenible y responsable del agua, lo que también es un recurso muy importante de nuestro planeta. Y además de eso tenemos incentivos y siempre estamos fomentando un entorno en que nuestros compañeros puedan reducir la huella de carbono a través de teletrabajo, a través de tener viajes solo cuando sean necesarios y también promoviendo iniciativas como las de carpooling, donde nuestros compañeros, si tienen el mismo camino, puedan unirse y utilizar solo un carro. Utilizar el mismo vehículo, claro, y eso a veces no lo tenemos todavía mentalmente claro y decimos cómo reducir la huella de carbono y desde cada cosa que estamos haciendo en el día a día, en cada minuto de nuestra vida podemos ir aportando, y una de esas es si alguien puede trabajar desde casa, no es necesario que vaya a la oficina. Y si tienen que ir y todos estar en el mismo camino, qué mejor que utilizar un solo vehículo. Exactamente. Son iniciativas, se viene cumpliendo eso además. ¿Cómo lo han tomado, por ejemplo, los empleados?
Muy bien, puedo decir. También porque en Roche Ecuador tenemos mucho trabajo en las redes. Trabajamos con muchos países desde América Latina, desde Europa, y entonces cada vez cuando tenemos, por ejemplo, entrenamientos, cuando tenemos reuniones virtuales, es mucho más fácil hacerlo desde casa y no viajar hasta la oficina. Y solo con pequeñas cosas que podemos hacer, podemos reducir significativamente la huella de carbono y las emisiones de Dentro carbono. de campañas que vienen realizando en redes, hay tips que están dando, por ejemplo, para que cada uno desde nuestras casas reduzcamos esa huella de carbono o tomemos acciones que son pequeñas, pero que son de gran impacto para en esa reducción de carbono. Así es, y también podemos con estas iniciativas que aprendemos desde la oficina y desde nuestros entornos laborales, podemos también podemos aportar estas iniciativas y podemos enseñar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, que puedan hacer lo mismo, puedan utilizar el transporte en común, puedan utilizar también transportes sostenibles como bici y muchos otros tipos de transportes, que todas estas juntos puedan reducir significativamente la huella de carbono. Claro, es un tema de educación, ¿no? Así como Así en es. algún momento aprendimos a leer, a escribir, hablar un segundo idioma, como usted lo hace y lo hace con perfección, y le vuelvo a decir, aprender cosas. Y en la oficina sabemos que tal vez en un principio, medio como obligado, si lo podemos llevar así, tenemos que apagar el interruptor de la luz. Resulta que eso lo vamos aprendiendo, y cuando estamos en la casa, si no se está utilizando en un determinado espacio, en un determinado ambiente de la casa, entonces apagamos y ya se convierte en algo normal, en algo natural, y además vamos enseñando a nuestros hijos. Y es algo tan fácil de hacer. Es fácil además, Así es fácil, pero de gran impacto. Así es. Roche, dentro de esto ha recibido, tengo entendido, reconocimientos, ¿no? Aquí en el Ecuador. ¿Qué reconocimientos ha recibido en favor o consecuencia, digamos, esos reconocimientos de lo que viene haciendo en favor del ambiente? Antes de eso, quiero destacar que Roche tiene este pilar fundamental de sostenibilidad al nivel de Roche Ecuador, pero también al nivel mundial. Entonces, Roche ha recibido varios premios y varios reconocimientos al nivel nacional, al nivel local, pero también al nivel internacional. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Fortalecer el voto, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Acudimos a otro acto eleccionario, esta vez para elegir a quien ejercerá la jefatura del Estado por, en principio, 4 años. Y lo hemos hecho del mismo modo como hace décadas, pues en esto la tecnología no ha llegado y las medidas más elementales de seguridad no existen. Es que al Consejo Electoral le bastó con el tema de no fotografiar el voto para impedir, dicen las extorsiones, como que a un extorsionista le importa muchísimo si el extorsionado se ve abocado a una multa desproporcionada. Supongo que, como se afirmó con tanta seguridad, que hay gente que extorsionará al elector, debe haber hartos procesos penales en contra de sus delincuentes. La preocupación para que no se fotografíe el voto no es consecuente con la falta de garantías que tiene este acto. ¿Cómo saber si el que entrega una cédula para votar es su titular o un suplantador? No es posible confiar solo en el buen ojo y en el interés de los miembros de mesa, y que en el siglo XXI no se usen máquinas captahuellas que confirmen su identidad. Bueno, ni en el aeropuerto hay. ¿Cómo se sabe si el elector está depositando la papeleta de votación entregada por la Junta y no otra dada por un comprador de votos? En otros países las papeletas electorales tienen doble numeración retirable para saber que si en la mesa le dieron la papeleta 352, usted devolvió una con ese número, el que se retira al momento de depositarlo en la urna para garantizar el secreto de sufragio. ¿Cómo sabe el elector que no le ven, no le filman al momento de votar, si no hay cámara secreta, sino un cartón veleidosamente llamado biombo, que no tapa nada? ¿Cómo sabe el elector que su voto es correctamente contado, si el escrutinio se hace a puerta cerrada y no públicamente y a viva voz, como ocurre en naciones civilizadas?
¿Le consta al ciudadano que lo que se llena en las actas es lo que verdaderamente ha ocurrido? ¿Es posible que un desviado miembro de junta marque una papeleta en blanco a favor de un candidato o que haga un trazo que anule el voto de otro postulante? Por eso en Ecuador el que pierde sale a gritar fraude, sin ningún miramiento, porque al elector nunca le quedará claro si sirve su voto, llenado a mano, contado a mano, con actas escritas a mano, que luego son escaneadas y procesadas por un consejo electoral que no genera confianza. La del domingo no fue la última elección. Hay que garantizar el voto plenamente. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Rafael Correa pela cables y lleva al correísmo al punto de quiebre. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Está preparado el correísmo para superar el cisma que se ha producido en sus filas con relación al resultado de las elecciones? Los últimos audios del caso Ligados que publicó la Fiscalía confirman una imagen que el país ya conocía, la de un partido absolutamente vertical en el que las decisiones las toma el líder máximo, donde la candidatura de Luisa González fue impuesta por el expresidente prófugo, aún en contra del parecer de toda la militancia y hasta de los intelectuales orgánicos que tienen que negociar con él, por ejemplo, un permiso para ser ambientalistas. Sin embargo, ante un asunto de tanta gravedad como la denuncia de fraude electoral que exigía la unanimidad de los dirigentes, Rafael Correa se ha quedado prácticamente solo, algo que no había ocurrido nunca antes en la historia del movimiento. ¿Es esto una suerte de sublevación? ¿Estamos ante un cambio estructural y definitivo? ¿Un golpe de timón en la conducción del partido? El primero que se bajó del carro fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que ya tenía pensado tomar distancias del correísmo para concentrarse en su propio movimiento, Reto. El pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor, tuiteó el mismo día de las elecciones Álvarez. Le siguió la prefecta Marcela Guiñaga, aún criticando el papel del Consejo Nacional Electoral, la desigualdad de condiciones de la elección y el cambio de reglas de última hora. Ella reconoció el triunfo de Noboa. Sorprendió que Pavel Muñoz y Paola Pavón, alcalde de Quito y prefecta de Pichincha, quienes acompañaron a Luisa González cuando salió a desconocer los resultados la noche del domingo, enmendaran después esa postura y aceptaran la derrota. Ella dio esas declaraciones sin que nosotros conozcamos, justificó Muñoz en una entrevista en Radio Quito, dando a entender que de haberlo sabido no se trepaban a la tarima. Finalmente ocurrió lo que se veía venir. Los dirigentes locales del partido, los que se encuentran al frente de los gobiernos autónomos descentralizados y por tanto tienen que lidiar a diario con la política real, rendir cuentas a sus mandantes y encarar constantes negociaciones con el gobierno central, se hartaron de que un líder obnubilado por su narcisismo, patológicamente enganchado con las redes sociales, cada vez más desconectado de la realidad ecuatoriana y con una agenda política que gira en torno a sus propios problemas judiciales, les imponga las agendas. Lo de Correa y la dirigencia correísta era una relación tóxica que estaba llamada a terminar en cuanto Correa les pusiera por delante una línea roja que los dirigentes no estuvieran dispuestos a cruzar. Esa línea roja se las pintó el domingo. Había que denunciar un fraude electoral en el que no creían. Porque es evidente que si alguna sospecha de fraude tuvieran Pavel Muñoz y Paola Pavón, Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga, no dudarían en manifestarla. Pero no la tienen. Ellos saben que Daniel Noboa ganó las elecciones, como lo saben también los aliados políticos del correísmo, que este martes los reconocieron en sendos comunicados públicos. Pachacutic, el Partido Socialista, Centro Democrático, no hay un actor político de importancia en el país que acompañe a Rafael Correa en sus delirios. Sin embargo, fase avanzada de la disociación de una mente ególatra y enferma, el expresidente prófugo se ha entregado a la tarea de armar un frente internacional que respalde sus pretensiones. Ha ganado el silencio de Claudia Sheinbaum, que ya, con su aprobación, el respaldo de los podemitas españoles que se apuntan a cualquier bombardeo, obtuvo un comunicado de la prochavista Asociación Americana de Juristas y para más INRI, una delirante declaración de Nicolás Maduro. Pero resulta que ni todas esas figuras internacionales juntas llegan a tener, para este caso, la mitad de la importancia que los dos alcaldes y los dos prefectos que le han dicho nones. Bien podría tener el expresidente prófugo el respaldo del Papa, que no iría a ningún lado.
porque 3 días después de la elección no ha sido capaz de exhibir una sola prueba del fraude, un acta amañada, una evidencia de manipulación electrónica, nada que sugiera la adulteración de 1.100.000 votos, el 12% del total, a pesar de haber contado con el equipo de observación y control electoral más grande de la historia. La pregunta ahora no es qué ocurrirá con la denuncia de fraude, es obvio que nada. La pregunta es qué ocurrirá con la fuerza política más importante del país, la que ha determinado el curso de los últimos 20 años de nuestra historia, porque el correísmo está en un punto de quiebre. Su líder histórico peló cables y está exigiendo a los líderes de su partido lo imposible. ¿Qué mecanismos tienen para procesar estas diferencias? ¿Puede el partido sobrevivir a la locura de su líder? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Boom económico en China, la economía crece por encima de lo esperado en el primer trimestre del año. La economía china ha crecido a un ritmo anual del 5,4% en el primer trimestre, superando las expectativas de los analistas. Este crecimiento se ha apoyado en las fuertes exportaciones que precedieron al rápido aumento de los aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Ahora la incertidumbre se cierne sobre la escalada de las tensiones comerciales, pero los funcionarios chinos creen que los aranceles estadounidenses no cambiarán la tendencia predominante del crecimiento económico de China. 美国加征高额关税会对我们国家的这个外贸和经济带来一定的压力但是改变不了中国经济持续长期向好的大势。 Para contrarrestar las cuestiones externas y los problemas derivados de la fuerza de la demanda interna y del mercado inmobiliario, Pekín ha puesto en marcha nuevas medidas de estímulo, entre ellas el aumento de su déficit presupuestario hasta el 4% del PIB, el más alto en 3 décadas, como parte de una estrategia fiscal altamente proactiva. China también redujo su objetivo de inflación al 2% para 2025 e introdujo medidas para impulsar los ingresos de los hogares y el gasto de los consumidores. Los datos de marzo revelan impresionantes avances en los principales sectores y aunque las bolsas chinas sufrieron en medio de la escalada de las tensiones comerciales con Estados Unidos, el yuan se mantiene estable frente al dólar. China ha nombrado este miércoles a un nuevo negociador comercial internacional de alto nivel para poder sortear las tensiones en curso. El expresidente peruano Humala, condenado a 15 años de cárcel junto a su mujer en el caso Odebrecht. El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han sido condenados a 15 años de prisión por utilizar fondos blanqueados procedentes de una constructora brasileña para financiar las campañas políticas de Humala. Al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Se descubrió que ambos habían recibido varios millones de dólares de contribuciones ilegales de la empresa constructora Odebrecht y del gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez. La sentencia convierte a Humala en el tercer expresidente peruano encarcelado por corrupción en las últimas 2 décadas. Su juicio comenzó en 2022 y la pareja ha sido condenada junto a otras 8 personas. Francia sufre varios ataques coordinados contra sus cárceles. Toulon, Marsella, Nanterre, Villepinte. Las cárceles de Francia han sido objeto de varios ataques nocturnos coordinados en la noche del lunes al martes y la Fiscalía Antiterrorista de Francia ha asumido el caso. Je me réjouis que le parquet national antiterroriste se soit saisi. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Varios vehículos fueron incendiados en los aparcamientos de varias cárceles de Francia. La prisión de Toulon fue objeto de ataques y en Marsella un vehículo fue incendiado y otros 10 pintados y rajados. Según el ministro Darmanin, los atentados coordinados contra el sistema penitenciario podrían estar vinculados a los planes del gobierno francés de endurecer las leyes contra el crimen organizado relacionado con las drogas.
Los supervivientes relatan el horror del mortífero ataque ruso con misiles en Sami. Los equipos médicos de Sumy en Ucrania siguen intentando hacer frente a las secuelas del ataque ruso más mortífero de este año en la región. Un médico ha asegurado estar consternado ante lo que considera una matanza en pleno siglo XXI. Така трагедія, яка я не можу зрозуміти оцих людей, ті люди, які посилають сюди ці ракети. Я зовсім не розумію їх. Що це в 21 столітті є такі люди, яким подобається вбивати других людей. Я в шокі просто. Marina Iliashenko y su hijo Kirilo de 13 años resultaron heridos en el atentado ruso. Ми зрозуміли, що йде запах гарі, а двері заблоковані. Тобто ми не можемо вийти. Почали кричати водію, що відкрий двері, але водій вже нас не чув, тому що він загинув на місці відразу. І у нас іншого виходу не було, як починати відкривати двері. Ми спочатку спробували з цієї сторони, у нас не вийшло. А тоді, поки я думала, що робити далі, дивлюсь, моя дитина вже плиганула в вікно цих дверей і з тієї сторони відчиняє двері. І у нього вийшло відчинити з тієї сторони. Він відчинив, переді мною були люди, лежали. Він допоміг їм спочатку піднятися, а потім випустив мене. І він дуже злякався, тому що я вся була, обличчя, все було. Los residentes de Sumy aseguran que se han registrado más ataques recientemente, siendo el del pasado domingo el peor de todos. Estos ataques suscitan temores en toda Ucrania y ensombrecen las conversaciones sobre un posible alto el fuego. La alianza entre China, Corea del Norte y Rusia amenaza el Pacífico. La cooperación militar entre China, Corea del Norte y Rusia amenaza la región Indo-Pacífico, así lo ha advertido el almirante Samuel Paparo, jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, ante los senadores estadounidenses. North Korea's development of advanced nuclear weapons and ballistic missiles pose a direct threat to our homeland and our allies, and are executing a deepening cooperation with Russia. Russia's growing military cooperation with China adds another layer of complexity, creating a compounded challenge with the deepening cooperation among China, Russia, and North Korea. El almirante Paparo aseguró además que China y Rusia intercambian equipos militares y tecnología. China apoya con materiales a la industria de defensa rusa, probablemente a cambio de tecnología militar sensible que podría mejorar la flota de submarinos china. Además, el ejército surcoreano ha advertido de que Corea del Norte también ha desplegado miles de tropas para apoyar a las fuerzas rusas para la guerra en Ucrania. Esta advertencia se produce después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señalara que Rusia está reclutando activamente a ciudadanos chinos para combatir en Ucrania. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.